El tío Richie ahora es un pobretón. Después de que se descubriera que Salinas le debe un dineral a los ricos y tampoco paga sus impuestos, todos sus negocios se han ido a la mierda. ¿Qué hace ahora? Ir a besarle los pies a Javier Milei. ¿Quién es Salinas Pliego y cómo se hizo millonario? ¿Realmente acaba de perder toda su fortuna? ¿Y será que el tío Richie se puede convertir en una especie de Milei mexicano? Todo eso es lo que veremos en este video. Quédense hasta el final porque quizá podríamos estar hablando del próximo presidente de México. Bueno, empecemos por ver quién es este señor. Ricardo Salinas Pliego nace en Ciudad de México en 1955. Estudia contabilidad en el TEC de Monterrey y acabando entra a trabajar a la empresa de su familia. Porque sí, antes de hablar de Ricardo tenemos que hablar de su familia. Y es que su riqueza viene de varias generaciones atrás, hasta inicios del siglo XX, cuando su bisabuelo, Benjamín Ricardo Salinas Westrup, crea una mueblería con fierros reutilizados de la fundidora de Monterrey. Les va bien y es su hijo, Salinas Rocha, el que crea Electra, una compañía que se dedica a fabricar transmisores de radio y televisión que la neta estaban medio chafas, pero pues eran los 50. La globalización no estaba tan expandida y pues Electra no tenía prácticamente competencia de los japoneses o coreanos que eran los líderes de ese mercado, así que les iba bien. Electra era una compañía relativamente posicionada, con más de 2000 empleados y con buenas ventas, pero gracias a la crisis económica de los 80 se encontraban en números rojos y a punto de declararse en suspensión de pago. Y es aquí donde llega nuestro protagonista, Ricardo Salinas Pliego, que entra a trabajar en el 81 a la compañía. Ricardo ayuda a Electra a salvarse de la crisis cambiando por completo su modelo de negocio. Dejaron de fabricar sus propias televisiones para comenzar a importar y comenzaron a controlar más la manera en la que daban créditos, cosa de la que hablaremos más adelante. Con esta recuperación de Electra, a Salinas le entró la esquizofrenia. Dijo, oye, mira, ese es Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa. Es el hombre más rico del país y se la vive en un yate con putas. Debe de ser un buen negocio eso de la televisión. Y no, les juro que esto no me lo estoy inventando, literalmente dijo eso en un podcast. Estamos hablando de los 90, la mega época dorada del neoliberalismo y de la privatización de empresas. El gobierno subastaba empresas públicas y eran compradas por accionistas privados que, para que lo entiendan, estamos hablando del momento en el que se formó la gran oligarquía empresarial del país. Gente como Carlos Slim, Germán Larrea o Roberto Hernández, el dueño de Banamex, aprovecharon esta ola de privatizaciones y, como no, también el tío Richie. Salinas compró la cadena televisiva Imevisión, dueña del Canal 7 y el 13, y las convirtió en TV Azteca, aunque hay que decir que esta compra tiene polémica. Siempre se rumoreó que las familias Salinas, los presidentes y los empresarios, tenían, digamos, buenas relaciones. De hecho, se descubrió que Ricardo Salinas de Gortari, el hermano del expresidente, le depositaba dinero desde cuentas fantasma a Ricardo Salinas Pliego, transferencias que superan los 29 millones de dólares, más o menos 2/3 de lo que pagó Salinas Pliego por Imevisión, cosa que incluso, aunque se realizara de manera ilícita, ya supondría un conflicto de intereses bastante peligroso. Esa época era la de la oligarquía, un grupo de políticos y empresarios que acordaban repartirse el país a pedazos. Los políticos le vendían las empresas públicas a sus amigos y les tocaba una parte de la tajada. A su vez, los empresarios recibían favorcitos del gobierno, por decirlo de alguna manera. Y ¿saben qué es curioso? Porque actualmente vemos a Salinas Pliego criticar al gobierno, a los gobiernícolas como les dice él, esos funcionarios corruptos que no saben administrar nada y que solamente traen crisis y pobreza. Parece que cuando los gobiernícolas ayudaban a hacerlo aún más rico, no eran tan dignos de sus críticas. Por cierto, si les está gustando el video, les recuerdo que se pueden suscribir a este canal. La mayoría de la gente que ve estos videos no está suscrita y eso a mí me ayudaría mucho. Gracias. Entonces, tenemos un empresario que ya venía de familia adinerada y que se hizo multimillonario gracias a las relaciones con el gobierno y a endeudar a la gente más pobre del país con sus famosos abonos chiquititos, que permitían que una persona que ganara el salario mínimo pudiera comprar una moto a 20 meses pagando el doble de su valor, lo que de toda la vida se le llama usura. Y ahora van a salir de la alcantarilla todos esos fans del tío Richie que también ganan el salario mínimo, pero que en su mente se sienten multimillonarios, a decirme que le tengo envidia, que él es muy chingón y que yo qué sé. Y lo primero que les diría es, sí, miéntenme la madre, eso hará que mi video tenga más visitas y yo pueda estar unos pesitos más cerca de igualar la fortuna de Salinas Pliego. Y en segunda, a ver,
yo no estoy diciendo que este tipo no sepa hacer negocios o que sea un bruto, o tan siquiera que yo podría hacer su trabajo igual de bien. Lo que sí tenemos que dejar en claro cuando hablamos de gente de este nivel es que sin familia adinerada, los contactos políticos y las prácticas moralmente cuestionables, tú nunca podrías llegar a ser como el admirable tío Richie. Entonces, en lugar de admirarlos como si fueran superhéroes, es mejor tratar de entender lo que representan para la sociedad y cómo sus acciones te pueden afectar a ti, porque estos tipos tienen poder y mucho. De un tiempo para acá, el tío Richie ha comenzado a hacer algo así como una especie de influencer. Publica constantemente cosas en Instagram y en X. Oigan, de verdad llega un momento en el que no suene raro decirle X a Twitter, o de plano el nombre está tan culero. Aparte, sale constantemente en podcasts, de entrevistas, a conferencias, y ahora hasta se junta con presidentes, y uno pensaría que este señor se limitaría a compartir sus vivencias empresariales, que seguramente puedan ser interesantes y todos podamos aprender algo, pero no. Salinas ha incursionado en la política y lo ha hecho para dar un mensaje muy específico. Y a ver, sus discursos no son nada que no puedas encontrar en Javier Milei, Juan Ramón Rayo o cualquiera de estos tipos con la banderita de la serpiente. Lo interesante es que lo dice el que hasta hace poco, me da decir esa frase, era uno de los 10 hombres más ricos de ese país, y había muchos que ya hablaban de que Salinas podría incursionar al mundo de la política e incluso postularse para ser presidente en algún punto, o al menos eso se decía. En las últimas semanas salió a la luz la noticia de que las acciones de Electra habían perdido buena parte de su valor, hasta un 70%. ¿Por qué? Bueno, porque este cabrón de aquí le debe dinero a medio planeta, principalmente a unos prestamistas gringos llamados Astor Management, que le prestaron $500 millones, y Salinas dejó como garantía algunas de sus acciones de Electra. La cosa es que estos vatos empezaron a vender estas acciones y pues al tío Richie no le gustó, y gracias a sus contactos políticos pudo sacar a Electra de la Bolsa Mexicana de Valores para evitar que estos tipos se enriquecieran a su costa o algo por el estilo. La cosa es que unos meses después de un juicio y de todo un desmadre, obligaron a Electra a volver a entrar a la Bolsa de Valores, y fue aquí donde todo colapsó, porque entre la decisión medio rara de Salinas Pliego y su enorme deuda, pues esto estaba afectando la confianza que la gente tenía en la empresa, y por eso se estaban vendiendo también buena parte de sus activos, cosa que hizo que se afectara el índice de precios y cotizaciones, que es básicamente un indicador de precios de las principales empresas de la bolsa mexicana, algo así como una especie de S&P 500 con sombrero, y los fondos indexados a este índice tuvieron que vender las acciones de Electra. Por eso es que en el momento en el que la compañía volvió a la Bolsa Mexicana de Valores, perdió buena parte de su valor, y aunque ya se ha recuperado un poco, ya las acciones rondan los 400 pesos, la realidad es que son tiempos difíciles para esta compañía, aunque eso sí lo tengo que aclarar. No es que ahora Electra y su singular dueño vayan a perder toda su riqueza y comiencen a vivir en una piedra, para nada. De hecho, hay quienes dicen que esto incluso le beneficia a Salinas Pliego, puesto que puede comprar acciones de su propia compañía a un precio más bajo, y los verdaderos perdedores serían sus accionistas minoritarios, la gente de a pie que tiene acciones de Electra y de repente se encuentra que perdieron 2/3 de su valor. Pero lo que sí le puede afectar a Salinas es su reputación, y no hablo de lo que podríamos pensar tú y yo, los simples mortales, sobre sus publicaciones de Twitter. Hablo de la reputación empresarial. La verdad es que yo recién me enteré de esto hace poco porque no sigo tanto el tema financiero, pero investigando sobre el tema me di cuenta de que Electra ya llevaba varios meses con problemas de deuda, y no solo con los prestamistas gabachos, también con el SAT. Se sabe que el tío Richie le debe a Hacienda una suma de 63,000 millones de pesos, y sabiendo esto también te puedes hacer una idea de por qué últimamente Salinas está tan enfrascado con criticar al gobierno y a la 4T. Este señor pertenece a una casta empresarial que se hizo millonaria a base de sus vínculos con el poder político, y cuando este tipo de vínculos desaparecen es cuando los empresarios comienzan a preocuparse. Seguramente Salinas Pliego sí está muy enamorado de las ideas de Milei y le impresiona cómo alaban a los empresarios como si fueran una especie de semidioses, Y a ver, el tipo sabe de economía, tampoco lo voy a negar. Insisto, escucharlo a él es escuchar a un propagandista de ideas de libre mercado, pero no necesariamente uno malo. Pero como yo siempre les he dicho en este canal, en vez de fijarse en ideologías, fíjense en la realidad material. Y la realidad es que Salinas tenía un montón de ayudas estatales para sus negocios, y en este sexenio se estaba encontrando con muchas trabas. Y ahora con la reforma judicial, de la cual por supuesto que Salinas ya se quejó diciendo que México ya no es una democracia y todas esas
esas cosas, pues seguramente ya no pueda tener acceso a los mismos favores judiciales que ha tenido por tanto tiempo y que hasta ahora lo habían salvado de que su empresa se fuera a la quiebra. Así que no olvidemos que cuando un empresario te habla de lo importante que es que defendamos nuestra libertad, a lo que se refieren es a su libertad para no pagar sus deudas. Ahora Salinas está comenzando a juntarse también cada vez más con Javier Milei y surge la pregunta, ¿podrá ser que este señor pueda encabezar un movimiento parecido al de Javier Milei aquí en México? Y es complicado. Hay gente que le cae bien, pero creo que este tipo tiene más detractores que aduladores. Y a pesar de todo, parece que los movimientos de extrema derecha no terminan de cuajar en México. Aunque veremos dentro de 6 años. Qué es lo que pasa. Pero eso ya sería tema para otro video. Díganme si quieren que hable de eso. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. En caso de que sí, ya saben que pueden suscribirse a este canal. Como siempre lo digo, eso me ayudaría mucho. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.